Bienvenidos al Cuadrante Alfa, un podcast de opinión. Mi nombre es Andrés Balaguer y llevo 6 años aquí en el mundo del podcasting compartiendo mis opiniones sobre muchos hechos de interés sobre Colombia y también sobre Latinoamérica. Quiero saludar a Edgar Arroyo, el maestro de la canción, el compositor del jingle que escuchan al inicio y al final de cada episodio podcast del Cuadrante Alfa, y también un saludo especial a David Ospina, quien nos hizo el diseño del logo del Cuadrante Alfa. Ya saben que este espacio de opinión, estos podcasts se emiten de lunes, miércoles y viernes a través de Spreaker desde las 5 de la tarde y también queda disponible en Spotify, en Apple Podcasts, en YouTube, en TuneIn Radio, en iVoox, en Google Podcasts y en muchas plataformas más, para que por favor nos sigan, nos compartan, nos ayuden a llegarle a muchas más personas. Que ustedes nos sigan y que ustedes nos compartan nos ayuda a crecer, a que las métricas se mejoren y a que las diferentes plataformas nos recomienden para aquellas personas que quieran escuchar un espacio diferente, independiente de opinión, ahí nos puedan encontrar. Quiero darle la bienvenida al Cuadrante Alfa al concejal Carlos Carrillo, concejal por el Polo Democrático. Bienvenido a este episodio podcast del Cuadrante Alfa. Andrés, Iván, muchas gracias por la invitación a este espacio. Creo que es la primera vez en este Cuadrante Alfa. Sí, es la primera vez. Este es un espacio nuevo, concejal. Inició el 9 de enero de este año. Yo personalmente venía a otro espacio que se llamaba Pues la Verdad, que ya el concejal Carrillo ya nos había acompañado en otras ocasiones, pero bueno, es un gusto para mí poderlo tener aquí y también es un gusto para mí poder saludar a @Ivandacho, quien hizo la gestión posible, quien es el puente, quien nos trajo al concejal Carrillo el día de hoy. Así que don Ivandacho, bienvenido a este episodio podcast del Cuadrante Alfa. Muchas gracias, Andrés. Gracias a Carlos por participar acá en este espacio y bueno, acá listos para opinar. Bueno, estamos entrando rápidamente en materia y tenemos que aprovechar la presencia del concejal en esta hora de programa. Y es que, concejal Carlos Carrillo, han pasado muchas cosas. Es la primera vez en la historia de Colombia, en la historia reciente, que tenemos un presidente de izquierda. Es la primera vez que los que han sido siempre tradicionalmente partidos de oposición, los que se han opuesto a los gobiernos de turno, hoy son partido de gobierno. Hoy la UP es partido de gobierno. Hoy el Polo Democrático es partido de gobierno. Y eso son palabras mayores. Eso significa que todo lo que siempre se criticó estando en el campo de la oposición, hoy están en el campo de la proposición. Hoy, como son gobierno, hoy como tienen unas bancadas en el Congreso, el balón en términos futbolísticos está en el campo de ustedes, de esa izquierda que, cansada de los gobiernos tradicionales, ha sabido organizarse y ha sabido materializar el poder tener unas bancadas en el Congreso y el poder tener hoy un presidente. ¿Qué puede decir, qué se siente decir que hoy Carlos Carrillo, concejal del Polo Democrático, hace parte del partido de gobierno? Sí, bueno, pues es una oportunidad muy valiosa para empezar, creo yo, una transición. Hay una cosa que tenemos que dejar clara desde el principio, y es que el triunfo de las elecciones del año 2022 fue un triunfo demasiado apretado. Colombia es un país que ha sido pues un país godo, eso no lo podemos negar, un país donde la guerra de propaganda la ganó la derecha, la ganó por goleada, y la izquierda tuvo que replegarse a un papel donde pues prácticamente ser mamerto es sinónimo de ser criminal. Ha sido una historia muy dura, con demasiados muertos, con demasiada violencia, con demasiada sangre que ha corrido por estas tierras, pero llegamos a un punto en el que efectivamente, como usted lo dice, el hastío de la sociedad y otros factores hacen que Francia Márquez y Gustavo Petro puedan ganar esas elecciones, pero las ganan en un escenario en donde el contradictor es pues básicamente una caricatura. Rodolfo Hernández es un personaje que yo he calificado varias veces de bufo. Es un personaje por el que a una buena parte de la derecha dura le dio vergüenza votar. Un personaje pues que pareciera que hubiera querido perder las elecciones, pero
La propuesta de Gustavo Petro 2022 es una propuesta distinta a la de Gustavo Petro 2018, es una propuesta mucho más amplia y en donde entran a jugar un papel importante unos sectores que están muy lejos de estar en la izquierda. Y eso es importante decirlo. Y lo estamos viendo hoy en la composición del gobierno. Entonces, yo me atrevo a decir que este es un gobierno de transición. Ahora, sí, usted está en lo cierto, el Polo es partido de gobierno, la UP es partido de gobierno, la Colombia Humana es partido de gobierno, todos somos partido de gobierno, pero también es partido de gobierno la U, también es partido de gobierno el conservador humano, que yo no sé qué hace ahí, también hay unos sectores liberales muy importantes que apoyan al gobierno unos más que otros, pero lo que tenemos aquí es un gobierno de coalición que está adelantando unas reformas que son muy importantes, pero ojo con esto y cierro aquí esta primera intervención. Son unas reformas que no van a estar de ninguna manera blindadas si nosotros no logramos en el año 2026 ganar ya no con un gobierno de transición, sino con una propuesta mucho más de izquierda que no necesite de esas muletas, por ejemplo, del santismo para gobernar. Ahí el concejal Carrillo dan un punto clave y es el tema de la gobernabilidad. La izquierda ganó la elección presidencial, la izquierda ganó un gran número de bancadas en el Congreso. Se escuchaba y se leía en los trinos de Iván Cepeda, por ejemplo, diciendo: ahora sí nos van a ver proponiendo todo lo que siempre hemos anhelado a lo largo de la historia democrática del país. Bien, llegaron al poder, pero resulta que solos no son suficientes. Necesitan aquello de la gobernabilidad. Y si bien hoy el Polo, la UP, Colombia Humana y algunos de los del Verde se sienten que son partidos de gobierno, también tuvieron que abrirle ese espectro a los de la U, conservadores, liberales y demás. ¿Se siente el polo democrático bien representado en lo que lleva el tema ministerial, el remesón de 3 ministerios, los nuevos que se conocieron que entraron a renovar ese gabinete? ¿Se siente el polo democrático representado en la actividad del Ejecutivo desde la presidencia? Pues bueno, yo no puedo hablar por el Polo. Yo tengo una relación difícil con la dirigencia del partido. Particularmente con el sector dusanista. Es un sector profundamente burocratizado que representa lo que representa la política tradicional. Aquí no importa si un líder se hace llamar de izquierda o de derecha, cuando opera en exactamente las mismas claves en las que operaron los dos partidos, liberal y conservador, durante tantas décadas y en las que de cierta manera sigue funcionando la política. Entonces, pues yo no puedo hablar por el Polo, pero lo que yo sí puedo decir es que hay una presencia, en mi opinión, demasiado grande del santismo. Juan Manuel Santos es un presidente al que ni más faltaba le debemos el proceso de paz, y eso es un logro pues que lo lleva hasta incluso el Nobel de Paz y a ocupar una posición en las altas esferas de la política global, pero es un líder que está muy lejos de ser de izquierda, es un líder neoliberal, es un líder que llevó adelante una agenda económica incluso más dura en términos de neoliberalismo que el mismo Uribe. Es además un político claramente dedicado al todo vale, lo vimos en su segunda reelección, en su primera reelección, perdón, en su única reelección con los ñoños, con los musas, bueno, en fin, con estos sectores de la política que creo yo sí deben estar proscritos en un proyecto progresista. Entonces, son ellos los que se han quedado con una muy buena parte del gobierno. Hay unos ministerios claves y unos funcionarios claves que son personas de izquierda, que son personas que pues merecen todo mi aprecio y mi respeto, pero pues hay otros que son unos sapos que simplemente yo nunca me voy a tragar, como por ejemplo el señor Alfonso Prada, entre otros, ¿no? Que pues tienen una suerte de llave presidencial, ¿no? Las llaves del palacio con ellos, y eso se ve. Pues hay una inconformidad latente, no solamente en el Polo, sino en general
Hay muchas personas que dejaron pues el alma en esas campañas y que no entran a ser parte del gobierno, mientras que vimos cosas absolutamente impresentables, como por ejemplo el contrato que le ofrecieron por casi 20 millones de pesos mensuales, una corbata en presidencia al exconcejal Jeffer Vega, que es un declarado enemigo de nuestras tesis y de la izquierda en general. Ese papel que ha jugado la primera dama y sus amigas y amigos, pues es muy cuestionable, porque pues la primera dama está muy lejos de ser también una persona de izquierda. Es una mujer que a todas luces en sus declaraciones públicas se ha presentado pues como una mujer mucho más a la derecha, conservadora, provida, bueno, muy, muy poco consonante con muchas de las posturas de su esposo, que es por quien votamos. Entonces, yo diría que sí hay una subrepresentación de la izquierda en el gobierno. El problema es, y esto es un problema que también hay que entender y pues que se puede hablar con tranquilidad, pero hay que hablarlo de manera crítica, y es que al haber estado la izquierda siempre rezagada a hacer oposición, relegada a la oposición, no hemos formado ese ejército de burócratas en el buen sentido de la palabra que se necesitan para darle forma a un gobierno. Eso es muy complicado. O sea, gobernar un estado de este tamaño es algo bien complejo, y nosotros hasta ahora estamos formando, no digo que no haya gente capaz, por supuesto que hay mucha gente capaz, pero no la suficiente y no con la experiencia, y es probable que a lo largo de este gobierno muchos funcionarios capaces, bien intencionados, que lleguen a acceder a cargos claves, pues tengan que pagar un poco la primiparada, ¿no? Tengan que tener un estreno muy duro, y pues bueno, eso es un conocimiento muy valioso, pero es el proceso de llegar a tener el control del Estado es algo que va a tomar mucho tiempo, y por eso, reitero, es muy importante que este proceso tenga continuidad en el tiempo. Quiero que hablemos ahora por el otro lado, y es la realidad del Polo Democrático. Hay que recordar que el Partido Polo Democrático tuvo una salida de miembros de ese partido antes de las elecciones de Congreso, que vinieron a conformar lo que hoy se conoce como el Partido de Dignidad, que está en proceso de conformación para crear otro partido con el movimiento de Sergio Fajardo. Antes de llegar al punto de Robledo y Fajardo, hablemos de esa salida de ese grupo de personas del Polo Democrático. Creería uno que si bien el Polo hoy es partido de gobierno, y gracias a que estuvo en el pacto histórico con el tema de las alianzas, de las listas para el Congreso y demás, pues llegaron fortalecidos, pero ¿qué tan cascarón de puertas hacia afuera es ese fortalecimiento que se pudo haber visto en las elecciones del año pasado, cuando en la realidad es que salieron muchas personas y hoy las figuras del Polo en el Congreso, pues se me viene Iván Cepeda a la cabeza, por ejemplo? Yo lo he dicho, lo dije en esa época y lo sigo diciendo: haber cerrado esa lista al Senado fue un grave error. Y algunos van a salir a decir, pero metimos 20 senadores y eso nunca había pasado. Eso no es tan cierto. O sea, hay 20 senadores, que es un resultado muy bueno, pero Álvaro Uribe, solito, solo el Centro Democrático, metió 20 senadores en el 2014 y en el 2018. La diferencia es como de uno, creo que en una son 19 y en la otra son 20, pero es una cifra muy cercana. Solo. En el 2014, sin ni siquiera ganar la presidencia de la República, el uribismo. Aquí hay una suma de fuerzas, que es la candidatura de Gustavo Petro, enorme, gigante, que le dio el triunfo con Gustavo Petro en un momento de empoderamiento político pues sin precedentes en su historia política, pero a eso tiene que sumarle la fuerza propia del Polo, que es un partido que tiene un acumulado, que como usted menciona, Iván Cepeda y a otros, pues tiene unas figuras importantes que tienen una votación consolidada, pero también a otros sectores que entraron a ser parte del pacto, que tienen un capital político
que podemos estar de acuerdo o no, pero que tienen una participación en esa escena democrática y que han sido capaces de hacerse elegir. Los sectores de Roy Barreras, de Armando Benedetti, unos sectores muy importantes de liberales no gaviristas, sectores que se escindieron, pues no se escindieron, pero se separaron del Partido Verde, como lo es Camilo Romero, María Fernanda Carrascal, y usted va sumando esas fuerzas para llegar a 20 senadores, lo cual nos pone todavía muy lejos de las mayorías. No son esos 55 que se necesitaban para realmente tener el control del legislativo, no lo son. Entonces, de esos, ¿cuántos son del polo? Pues nunca lo sabremos, porque una cosa son los que lograron entrar arrastrados por ese cúmulo de fuerzas que estaban articuladas, pero si la lista hubiera sido abierta, habríamos visto qué es lo que tiene cada uno, y eso incluso habría podido terminar en una cantidad mayor de curules. Para empezar, pues si la lista hubiera sido abierta, Fuerza Ciudadana, que también tenía otro puchito, no se habría quedado por fuera del pacto. Y es innegable que cuando las listas son abiertas y cada candidato tiene que ir por lo suyo, va a trabajar más, va a hacer más. Ahora, por supuesto que aquí la locomotora de Petro arrastró a mucha gente, pero a mí no me cabe duda de que Iván Cepeda habría recibido una votación muy importante. Le voy a poner un ejemplo de lo que pasó recientemente. Los votos dan legitimidad. El presidente es presidente porque sacó más votos que Rodolfo Hernández y fue alcalde porque sacó más votos que Enrique Peñalosa. En la democracia, los votos, si bien no son lo único, también cuentan y dan legitimidad. Y usted ve que los liderazgos sin votos tienden a ser más vulnerables, más débiles. Una figura como la de, por ejemplo, Catherine Miranda. Catherine Miranda es una figura que cuando obtiene ese resultado gigantesco, se consolida, se cristaliza su liderazgo, se solidifica el liderazgo porque sacó una votación histórica. Lo mismo pasa con él, perdónenme la franqueza, con el pelele de JP o como se llame el señor este, pues que es en mi opinión pues un bufón. JP Hernández. Pero es un bufón que se puso 180,000 votos, que sacó más votos que Humberto de la Calle, que lleva toda la vida haciendo política. Y entonces, pues así no nos gusta el señor JP, que me tiene bloqueado en Twitter, porque no es capaz ni siquiera de dar un debate medianamente articulado y serio, pues el señor JP se puso 180,000 votos y lo llaman de todos los medios y sale y genera titulares y hace y dice, y ese señor representa a 180,000 personas. Los votos son suyos y puede hacer con ellos lo que quiera. Y entonces la contraprestación de eso es decir, no, pero es que aquí lo que importa es el proyecto, aquí lo que importa no son los liderazgos individuales. Claro, eso es cierto, pero ustedes de verdad sienten que aquí, con esta suma de personajes que entraron en las listas cerradas en esta ocasión del pacto histórico, ¿se consolidó el proyecto? Yo no lo veo así. Yo siento que cada uno de los que entró está tratando ya una vez adentro de construir su propio liderazgo individual. Hoy ni siquiera hemos podido citar en Bogotá, por ejemplo, a un evento del Pacto Histórico Bogotá. ¿Dónde está la asamblea? ¿Dónde está la discusión programática articulada? ¿Dónde están la plataforma política representándose en los territorios? Sigue cada movimiento haciendo lo suyo. La Colombia Humana por su lado, el Polo por su lado, el Maíz por su lado, la UP por su lado. Cada quien en un sálvese quien pueda, que yo no creo que esté construyendo un proyecto de partido serio. Para empezar, es deseable. Yo no soy enemigo de la idea de que el partido pacto se consolide, que las personerías se unan. Yo no soy enemigo de eso. Y ya veremos si eso efectivamente se da.
Pero para que eso se dé, lo primero que necesitamos es tener un ideario y un marco ideológico dentro del cual algunos podremos estar dentro del pacto y otros no, otros no. O sea, si aquí llega Enrique Peñalosa a decir, ay, yo quiero ser candidato a la alcaldía de Bogotá por el pacto, pues lo mandamos para el carajo, ¿no? Es así de simple. Porque, pues, un partido tiene que tener una claridad ideológica. Entonces, ¿por qué hay tantas tensiones entre Gustavo Bolívar y Roy Barreras? Pues porque no somos lo mismo. No es lo mismo lo que representa el pacto con lo que es el señor Roy Barreras. No es lo mismo. Como no somos lo mismo que Claudia López, que nos la quieren echar para este lado. No somos lo mismo. Entonces, pues yo sí creo que es muy importante darle forma a ese proyecto de partido como alguna vez lo fue el Polo. El Polo en algún momento representó ese proyecto de unidad de la izquierda. Eso, pues, se le han ido cayendo pedazos, como usted hablaba hace un momento, de la salida del MOIR, que es la última gran ruptura del Polo, ¿no? El Polo ha venido rompiéndose desde hace una década, poco más, con el sector de Petro, después ese sector progresista se va, con el Partido Comunista que fue expulsado, con el sector de Clara López que también termina saliendo ahí por las gestiones del MOIR, con unos y con los otros que se van yendo, y la última gran salida pues es el desprendimiento del MOIR, que tiene una única causa y es el inminente apoyo del Polo a la candidatura de Gustavo Petro. Entonces, pues si no construimos un partido de izquierda sólido, serio, con institucionalidad, pues va a ser muy difícil darle continuidad al proyecto que hoy encarna Gustavo Petro, que encarnan Gustavo Petro y Francia Márquez, porque la democracia sin partidos, pues es muy difícil. Usted necesita tener unas estructuras, y no es que yo sea un hombre de partido pues de corte marxista-leninista, no, pero si no hay partidos fortalecidos, tampoco puede haber democracia, una democracia sana. Carlos, yo tengo una pregunta, pues sí, ya que hablamos de lo que fue el MOIR, porque pues el MOIR con Jorge Enrique Robledo fue muy importante para el Polo Democrático, no solo a nivel de votación, sino que pues de presencia, de fuerza en el debate. El senador Robledo dio muy buenos debates en su momento. En su momento fue muy importante y yo hasta en algún momento estoy dispuesto a votar por el senador Robledo a la presidencia. Y bueno, ahora verlos a Robledo, a Aurelio, a gente que daba muy buen debate, que planteaba, que daba muy buenos planteamientos, pues acomodarse a lo que no son ellos para hacerle oposición a Petro, pues no sé cómo lo he notado. Por ejemplo, a mí este tema del metro subterráneo, ellos sabían pues, que una de las banderas de Petro ya dentro del gobierno fue lograr sacar adelante el proyecto del metro subterráneo, al menos llevarlo a estudios. Y pues uno supondría que el MOIR haría lo mismo y, pues como ellos también apoyaban ese proyecto de metro subterráneo, pues apoyarían al candidato, por ejemplo, Morris, si era por un tema ideológico, no, sino por un tema de proyectos, de cosas que ellos apoyaban. Y digamos que también el tema de que ellos siempre culparon a Peñalosa de que no hubiera metro en Bogotá, pero ahora de un momento a otro el culpable es Petro. Entonces, ¿cómo ve esas volteretas de ese otro sector de la izquierda que se puede decir que es el MOIR, ahora llamado Dignidad, para hacerle oposición a Petro? No, pues imagínese, si esta semana tuvimos el gusto de asistir al estreno de el roblebuquelismo, el troll oficial del MOIR, que se llama Otra Pregunta Amigo, pues subió un video en donde pues la cosa ya es verdaderamente risible. O sea, es un panegírico al dictador de El Salvador,
donde básicamente se pone del lado de Bukele en este intercambio de trinos que hubo entre Bukele y Petro, y dicen pues que no, pues que Bukele es un antiimperialista y un parado pues contra el Ministerio de Colonias de los Estados Unidos, que es la OEA, mientras que Gustavo Petro pues es un cachorro del imperio. Es delirante lo que está pasando con el MOIR. Y yo pues lo lamento porque pues efectivamente Jorge Enrique Robledo fue un gran senador, una persona que hizo parte del Polo y que creo yo fue un referente en la izquierda para muchos, y una persona que yo admiré. Eso no es secreto para nadie, o sea, y no tiene tampoco por qué avergonzarlo a uno haber admirado a alguien que tomó la decisión de irse al lugar político en donde está, que nos pone en una seria contradicción, porque pues básicamente a lo que se dedican ellos, con su pequeña estructura, que es muy poco lo que queda. El MOIR tuvo alguna importancia por allá en los 70s, y resurge en la primera década de este siglo alrededor del liderazgo de Jorge Enrique Robledo y de ese sector, un poco del viejo Caldas del MOIR, de Dignidad Cafetera y de esas iniciativas. Y la nueva generación moirista llega a militar alrededor de la figura de Robledo. Y recordemos pues que aquí en este marxismo, leninismo, maoísmo, parece ser muy importante el culto a la personalidad, ¿no? Pues es un rasgo del maoísmo. Y ellos alaban a Jorge Enrique Robledo, es infalible, es incontrovertible, es una figura alrededor de la cual se da mucho de su devenir político. Y si Robledo se tira por una ventana, pues ahí están todos estos lemmings detrás haciendo lo mismo, y están al fondo a la derecha, ¿no? O sea, ellos están en una situación, creo yo, precaria. Se están dividiendo entre ellos mismos en sus radicalismos. Es una estructura que está muy golpeada, que además, o sea, la salida del Polo es inexplicable, porque al fin de cuentas ellos, si bien no controlaban por completo el partido, pues tenían un porcentaje muy alto del Ejecutivo Nacional, tenían una capacidad de imponer agendas en el partido muy grande, pero deciden renunciar a eso, abandonar un proyecto en el que llevaban 15 años para volver a empezar de cero con Fajardo. O sea, eso es una cosa. Y yo además veo esta nueva iniciativa que hacen con Sergio Fajardo, y yo digo, pobre Fajardo. O sea, a mí no me cae bien Fajardo, pero uno a nadie le desea tener la suerte política atada al MOIR. Es realmente una cosa increíble lo que estamos viendo. Ellos hoy pues tienen un propósito fundamental, y es sabotear este gobierno para después poder salir a decir: ay, ven, les dijimos que esto iba a salir mal, nosotros siempre fuimos antipetristas, ven, teníamos razón. Lo cual pues me parece una actitud absolutamente mezquina, y creo que jamás la izquierda les va a perdonar lo que están haciendo. Está la situación entonces del MOIR, de la gente de Robledo que se va del Polo, conforman su propio partido y están entonces en proceso de sacar un nuevo movimiento con la gente de Fajardo. Contrario a lo que muchos piensan, Fajardo no es del Partido Verde. Ha tenido poder de decisión dentro del Partido Verde, sí, sin ser del Partido Verde como tal. Hablemos entonces de ese otro partido que se hace llamar de izquierda, entre comillas, con muchas comillas, o de centro, que es el Partido Verde. Un partido que hoy tiene la alcaldía de Bogotá, un partido en donde Claudia López, por ejemplo, antes de que Duque entregara la presidencia, se encargó de darle cuanta condecoración pudiera salir a Duque, y que como que cambió parte de su lenguaje, salvo en el tema del metro, con el gobierno actual. Lo vimos incluso en la entrega de la nueva sede de la Universidad Distrital en el sur de la ciudad. ¿Qué tanto ha cambiado ese Partido Verde de las elecciones del 2018, el gobierno Duque,
de tener a una Claudia alcaldesa, de tener a una Angélica, porque ese es un poder muy grande, considero yo, la alcaldesa de Bogotá y su pareja, su esposa, senadora de la República. ¿Qué cambios han tenido? ¿Cómo se está fragmentando ese partido verde? Esos que pueden terminar siendo más de Fajardo que de Inti Asprilla, o no sé. Vea, la personería jurídica del Partido Verde es la heredera de la Alianza Democrática M19. Sí. Ese partido, por eso pues el dueño de ese partido es Carlos Ramón González. González es el apellido de Carlos Ramón, no, a veces no lo recuerdo. Sí, creo que es González. Entonces, eso es un movimientico chiquitico a comienzos de siglo, una cosa sin mayor, o sea, uno de esos tantos partidos políticos que están ahí un poco... Era el Partido Verde Opción Centro. Opción Centro, sí señor, así es, el Partido Verde Opción Centro, imagínese usted, donde pues cabe todo y eso son fábricas de avales, eso no es otra cosa. Y ahí llega, en el 2010, aterrizan buscando aval, Mockus, Peñalosa, no sé qué, la Ola Verde, y ahí es donde eso se consolida como un partido político con algún peso, pero lo es con figuras prestadas. O sea, Antanas Mockus es un tipo que no se echó nunca al hombro el partido, mucho menos lo hizo Sergio Fajardo, tampoco lo hizo Peñalosa, tampoco lo hizo Lucho Garzón, que también se puso esa camiseta por ahí un rato, ninguno lo hizo. Entonces, pues desde el 2010, con ese éxito importante que tuvo la Ola Verde, que le permitió a Mockus pues pasar a segunda vuelta y que generó ahí un entusiasmo, sobre todo en algunos jóvenes, pues empiezan a llegar figuras a un lugar político donde cabe de todo. Y llega el progresismo, el movimiento progresistas de Gustavo Petro, que al entrar el movimiento progresistas de Gustavo Petro, termina por salirse el peñalosismo de ahí, porque pues simplemente no, pues una parte del peñalosismo, no todo el peñalosismo se salió. Ahí se quedó Gilma Jiménez, ahí se quedó Lucía Bastidas, pero por ejemplo, Alfonso Prada, para que vean ustedes las vueltas que da la política, Dios mío, Alfonso Prada, que era el peñalosista más peñalosista de la galaxia. O sea, Alfonso Prada le debe su carrera política a Enrique Peñalosa, sus tesis vienen de Enrique Peñalosa. Entra al Congreso por una lista, al Consejo y al Congreso por listas pues, jaladas por Enrique Peñalosa. En el caso del Congreso, una lista cerrada, empujada por los votos de Peñalosa. Entonces, ahí Prada dice, no, olvídense, yo no quepo en el mismo partido donde esté Gustavo Petro y ahora es un ministro del Interior. Eso es un contorsionismo político, pero digno pues del Circo del Sol, una cosa de realmente demostrar. Y el progresismo se queda con el control de una parte, pero tampoco se queda con el control del partido. Si bien Carlos Ramón es un poco más como jalando hacia este lado, pues hoy está absolutamente del lado de Petro. Eso ni siquiera tiene presidente, eso tiene copresidencias, siempre han estado muy divididos y lo siguen estando hoy. Entonces, en el Partido Verde hay un ala valiosa, que es esa de la que usted habla, de Inti Asprilla, donde está María Fernanda Carrascal, Leal, el mismo Cancino, que si bien Cancino sí ha sido siempre en su carrera política cercano a Mockus, pues no ha sido cercano a las tesis neoliberales de Mockus. Cancino es un líder que está mucho más a la izquierda, por su formación, por sus posturas, en fin. Ese sector del Partido Verde es minoritario y les voy a decir una cosa que me preocupa mucho en Bogotá, y es que Carlos Amaya sea el candidato a la alcaldía del Partido Verde. Eso sería muy preocupante, sobre todo porque eso privilegiaría al sector más derechista del Partido Verde, porque van a hacer campaña juntos. O sea, imagínense ustedes, en este momento todos los telares de Nopsa
deben estar a toda máquina chucs, 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 haciendo ruanas verdes porque la campaña se las va a hacer. Imagínense esa foto bobalicona, ¿no? De Amaya con los otros 5 enruanados detrás, posando para la foto. Esa tontería le va a hacer mucho más fácil la vida a los candidatos del claudismo, a los candidatos del oficialismo, porque Amaya, pues que ya sabemos, tiene vida de reggaetonero, les va a pagar las campañas. Eso va a ser así, bajar directo de la campaña a la alcaldía, que tiene un presupuesto gigantesco, incluso solo con el que está por encima de la mesa, eso es mucha plata, bajándole directamente publicidad, pauta, eventos y todo lo demás a los concejaluchos estos que han sido, pues me perdonan la franqueza, pero han sido unos sobachaquetas de Claudia López, han sido unos lamezuelas. Lo que yo he tenido que ver en el consejo de estos personajes haciendo lo que han hecho recientemente, lo del hundimiento del proyecto de Ana Teresa Bernal, eso es una vergüenza. Eso no tiene otra palabra para describirlo. Es vergonzoso que, por ejemplo, Libardo Asprilla, que pues es una persona que viene de lo popular, de la lucha étnica por los derechos, termine votando en contra de un proyecto pues que lo único que buscaba era enviar un mensaje de apoyo a las víctimas de la brutalidad policial. Espinosa, que era el ponente, se fue. Sastoque, que es supuestamente pues el mejor amigo de los jóvenes de Bogotá y todo el cuento que se echa, Sastoque no fue capaz de votar en plenaria. O sea, ¿eso qué es? Pues eso es muy simple. Eso sumado a toda la bancada oficialista de Claudia López. Eso es una orden de la patrona para que lo hundieran. Entonces, esos verdes que han sido, pues creo yo, lamentable el actuar de los verdes en el Consejo, van a tener una gran ventaja, al menos logística, sobre los verdes que han resistido y que han sido un poco más consecuentes y que han hecho un trabajo más decente. Pues porque todo va a ir para los que pues le prendan veladoras a Claudia López y a su socio Amaya, a su socio político, quiero decir, no, que no me vayan a entutelar después por decir que son socios. Digo socios políticos porque Amaya le contrata ya en Boyacá a los suyos y ella le contrata acá a los de Amaya. Acaban de volver a contratar a Jaime Flores en la Secretaría de Hábitat en un puestazo. Secretaría del Hábitat, que ahorita está con el tema del informe que tienen que entregar las inmobiliarias hasta el plazo del 21 de marzo, si la memoria no me falla. Bueno, y está el Polo Democrático, volvamos otra vez al Polo. ¿Por qué? Porque el Polo inició siendo partido de gobierno en la alcaldía de Claudia López, algo que ha ido cambiando, algo que también influyó mucho la salida de la gente del Movir, Robledo y compañía, y algo que también cambió un poco el rumbo, y es que hoy el Polo Democrático tiene a alguien en la presidencia y tiene unas mayorías en el Congreso. ¿Qué tanto ha cambiado el Polo? ¿Cuál ha sido ese balance del Polo Democrático Bogotá en torno a esa relación con la alcaldesa mayor y en lo que queda ya de estos meses del mandato de Claudia López? Vea, yo fui muy claro en la campaña y pues además Iván, con quien me conozco hace ya tiempo, es testigo de eso. Yo fui muy claro en la campaña y el candidato pues era Celio Nieves. Él era el candidato a la alcaldía del Polo. Era una decisión que había tomado el partido y pues se suponía que él iba a ir hasta octubre. Y siempre se plantean al interior de los partidos, digamos que puede que la opinión pública diga, no, pero eso tiene más fuerza un purgado, él no marca en las encuestas, no lleva ni el 1%, no lo conoce nadie, pero es que hay momentos en los que hay que hacer candidaturas así, pues para salvar los muebles. O sea, es como, bueno, es una candidatura en donde probablemente no se vaya a ganar las elecciones, pero se pueden ganar ciertos puntos y se pueden abrir ciertas discusiones y bueno, el candidato puede hacer una campaña de posicionamiento, qué sé yo. Entonces, listo, el candidato era Celio Nieves, cuando un día llegan, ¡ay!
nos vamos con Claudia López. Bueno, ¿y esto quién lo decidió? No, ya, el candidato y no sé qué, y todos estamos de acuerdo, excepto Germán Bastarero y yo. Y pues bueno, ahí eso fue Troya. Y yo les dije a todos que eso era una traición al ideario del partido, que Claudia López era una neoliberal redomada, que era una peñalosista, que era una mentirosa, que el acuerdo programático no me satisfacía en lo absoluto, porque era vago, porque no asumía ningún compromiso concreto, porque dejaba abierta la puerta al metro elevado, porque, bueno, todo lo que ya hemos visto, y bueno, no es que le sirva de mucho a la ciudad, me puede servir a mí, ¿cierto? Decir, ven, se los dije. Pero lo cierto es que aquí lo que había que evitarle era ese desastre a la ciudad. De poco sirve hoy, casi 4 años después de que eso pasó, decirles, ven, les dije que era una neoliberal, ven, les dije que era una facha, porque pues ya el daño está hecho. Era en ese momento en el que el partido debió haber tenido un poco de decencia y de decoro. Yo incluso les dije en su momento, quédense con el aval, o sea, si a mí me quieren quitar el aval y expulsarme o hacer lo que quieran, háganlo. Yo con esa señora no me tomo una foto, yo por esa señora no voto y a esa señora no le reparto un periódico. Bueno, pues fíjense ustedes, no me equivoqué, pero el sector burocratizado más tradicional del polo, pues se quedó feliz porque tuvieron participación en el gobierno, siguen teniendo. Aunque el partido se declaró en oposición en el quinto Congreso, la inmensa mayoría de sectores del polo hoy siguen comiendo de ese plato y tienen ahí a su gentecita contratada y hay unos sectores pues, que todavía siguen defendiendo a la alcaldesa de una manera más explícita que otros. El rompimiento quizás un poco más visible viene con la puñalada que le da Claudia López a Álvaro Argote cuando le quita la presidencia a final del año pasado. Pero pues tampoco es que haya dado para una ruptura total, ¿no? Simplemente se muestran ahí un poquito más los dientes, pero continúan cercanos a las posturas de la alcaldesa y no la van tampoco, no le van a hacer tampoco una oposición real en lo que queda del año. ¿Cómo ha sido el tema de lo que se llama la disciplina de partido para Carlos Carrillo en estos casi ya 4 años del gobierno de Claudia López? Pues debo decir que ha sido más bien indisciplina de partido, ¿no? O sea, ahí hay una, pues digamos que hay una superioridad numérica en la bancada. Son dos pragmáticos contra mí. Eso quedó claro en la elección de la mesa directiva de este año, donde yo propuse mi nombre para la presidencia del Consejo y sorpresivamente nadie lo esperaba, en la reunión de bancada fui derrotado 2-1, ¿no? Eso era algo que nadie esperaba. Pero ha sido difícil, digamos que este año la relación con la bancada ha empezado a mejorar, también por la distancia que ellos han tomado, creo yo, demasiado tardía y demasiado acomodaticia hasta cierto punto. Pero la relación con la bancada ha mejorado y de todas maneras las decisiones, pues es que ni se toman, o sea, eso es como, ellos al principio del gobierno quisieron obligarme a votar y yo me rebelé, pues objeté mi derecho constitucional, objeté conciencia y más o menos hasta ahí llegó. Ellos pues tampoco nunca me han impuesto la ley de bancadas, como sí lo hizo, por ejemplo, Claudia López a los verdes en la discusión del POT. Pero sí ha sido una relación muy difícil, debo decirlo. Relación difícil. Es que eso es lo que se puede decir sobre la historia de la política en Colombia, más que todo para la gente de la izquierda, algo muy difícil.
No es fácil siempre ser el opositor, no es fácil estar criticando al gobierno de turno, no es fácil estarse oponiendo a ciertos proyectos que a pesar que puedan gozar de una popularidad, a la larga terminan siendo nocivos para esa misma gente que los termina apoyando. De hecho, el riesgo de ser opositor por tanto tiempo es que se ganan el estigma de ser gente negativa, de ser gente amargada, de ser meramente criticones. Es por eso que a la izquierda le ha costado mucho poderse unificar, poderse estar de acuerdo, el llegar al poder. Llegan al poder, vuelvo y digo, tienen presidente de izquierda, tienen unas bancadas en el Congreso, pero hay algo que sucede y son los escándalos. Y antes de preguntarle al concejal Carlos Carrillo, preguntémoselo a Iván Dacho. Iván Dacho, que es un elector, como usted oyente que nos está escuchando. Iván Dacho, que es una persona que siempre vota, que lo intenta hacer lo mejor posible, que lo intenta hacer de una forma estratégica, mirando que el bienestar general prevalezca sobre el de los demás. No es más que ustedes revisen las posturas y los trinos que ha tenido @Iván Dacho en Twitter al respecto. Iván Dacho, usted como elector, como ciudadano, ¿qué siente de haber apoyado un proyecto de izquierda que llega al poder, que empiezan a materializar una serie de cambios y que empiezan a suceder, a salir como entre las flores, los famosos escándalos de la izquierda? Tenemos ahorita en este momento el boom de Nicolás Petro, el hijo del presidente. Pues nada, nosotros venimos de escándalos como Reficar, como Debrecht, como los OTCAT, los 500.000 millones o los 70.000 millones de Mintic. O sea, son escándalos realmente, digamos que muy mediáticos y a la vez muy graves, como que también el Estado bombardea campamentos con mujeres embarazadas y niños. O sea, veníamos de unas cosas muy graves y por las cuales uno criticaba. Eso no quiere decir que ahora la izquierda, o sea, dicen que es lo mismo. Y pues sí, hay varias cosas. O sea, esto no es perfecto. Eso, pues acuérdense que nada más esta vez Petro llegó con ayuda del santismo y tener la cruz de santos pues va a significar escándalos. Tener la cruz de Verónica Alcocer pues ya han significado algunos escándalos en algunos nombramientos. No son escándalos igual de, o sea, yo los veo que no son igual de graves como los de gobiernos pasados, pero pues sí tienen una gravedad. Obviamente yo prefiero, o sea, yo no estoy arrepentido de mi voto por Gustavo Petro, por lo que le digo, por todo ese tipo de escándalos tan grandes que venían, que si ahorita el tema es Nicolás Petro, que de hecho yo no voté por Nicolás Petro fue candidato a la gobernación del Atlántico, perdió, pero tuvo un cupo a la asamblea. Y como asambleísta, pues él ha tenido ciertos roces o ha tenido ciertas amistades no muy chéveres con la política tradicional del Atlántico. Y ahora pues está pagando los platos. No sé si Nicolás, por ejemplo, es culpable o es inocente. Bueno, han pasado muchas cosas, escándalos dentro de los colados de la lista cerrada, como el escándalo de la borrachera de Alex Flores, Susana Boreal, que su participación en el Congreso no es la que uno espera. Bueno, o sea, son escándalos que pueden ser mediáticos, pero pues no llegamos a esa gravedad de lo que veníamos. Pero entonces, pues o sea, en general yo no estoy arrepentido, pero pues obviamente sí se deben corregir esas cosas, porque eso abre espacio a la tergiversación, a que somos lo mismo que los anteriores, a esa narrativa uribista de los arrepentidos de votar por Gustavo Petro, esa narrativa uribista del caos, de que yo se los dije, de que Petro es igual a Uribe, todo este cuento de que los hijos de Petro, de Uribe son iguales al hijo de Petro, bueno, todos esos temas. O sea, yo como lector pues estoy satisfecho, pero sé que el elector común tal vez pueda sentir cierto arrepentimiento y puede mal equiparar estos escándalos con los de los gobiernos pasados. Y bueno, no sé qué más quiera preguntarle al concejal sobre esto, sobre los escándalos de la izquierda. Es que aquí escuchando a Iván Dacho, que vuelvo y digo, es un ciudadano, es alguien que vota, que ejerce el derecho del voto, y aprovechando la presencia del concejal Carrillo, va lo mismo. Escuchando
lo que hizo un elector, como lo es Iván Dacho, ¿qué perspectiva, qué opinión tiene frente a este tema, los escándalos de la izquierda, que lo han generalizado así, siendo Carlos Carrillo alguien que se hizo elegir con el favor del voto y que es funcionario público? Pues bueno, yo creo que un funcionario público, pues un servidor público, tiene que estar siempre dispuesto al escrutinio. Y hay un doble nivel de gravedad, ya que hablamos del tema del primogénito del presidente. Nicolás Petro no solamente es el hijo del presidente, lo cual ya lo obliga a tener un comportamiento distinto al del resto de personas en el país. ¿Por qué? Pues para empezar por consideración con su propio padre. Gustavo Petro tiene unos enemigos muy poderosos. Es una persona pues que ha dado unas luchas políticas de toda la vida y creo yo que hay que reconocerle que pues lo ha arriesgado todo en medio de esas luchas. Es inevitable que sus hijos hereden esos enemigos. Eso suena muy mal, pero es una realidad. Los enemigos de Petro son también enemigos de sus hijos. Entonces, si sus hijos no se comportan a la altura a la que debe comportarse, pues la familia presidencial, que debe ser un ejemplo a seguir para la sociedad, nos guste o no, estemos o no de acuerdo con, yo por lo menos no estoy de acuerdo con que la familia presidencial tenga un protagonismo. Debería no tenerlo, debería guardar un bajo perfil y dedicarse a sus propios asuntos lo más alejada que sea posible del gobierno para evitar este tipo de cosas que estamos viendo, pero es así, es algo que no se puede cambiar. La familia presidencial debe ser una familia ejemplar que debe guardar las formas, que debe cuidar al máximo no hacerle daño al presidente. Pero aparte de que es el hijo del presidente, es un diputado que quedó de segundo en las elecciones a la gobernación y que ostenta un rol en esa asamblea departamental. Entonces, estas acusaciones que se hacen, pues pueden configurar un enriquecimiento ilícito de un servidor público, son graves. Estos mensajes en los que dice que el señor Alfonso Prada le dio cupos burocráticos, pues eso se llama tráfico de influencias. Eso es muy grave y pues ya veremos qué sucede, pero pues yo sí creo que aquí, más allá de la responsabilidad penal que la definirá la fiscalía, sí le atañe una responsabilidad política. Incluso si el señor Nicolás Petro fuera declarado inocente o se archivaran los procesos o el vencimiento de términos o estas cosas que pasan tanto aquí en la justicia colombiana, incluso así, él le debe una enorme disculpa al país, a los que hemos creído en ese proyecto, a los que pues han dejado incluso la vida en que este proyecto en que la izquierda pueda llegar al poder, y debería apartarse no solamente de la asamblea, sino creo yo por un buen tiempo de la vida pública. Se puede ir a vivir, no sé, a Tailandia, a Filipinas o a donde quiera, las Islas Fiji. Si él quiere tener vida de reggaetonero, pues que se vuelva influencer y no sé, que se asocie con algún influencer de estos, con Cosio, con alguno, o sea, lo que sea, que se dedique a hacer videos de ese tipo y bueno, y tenga su vida de excesos, que parece que es lo que le gusta. ¿Algún telegrama, algún mensaje codificado, alguna postura clara a definir y asumir le han llegado al concejal Carrillo de pronto de los cuarteles generales del Polo Democrático frente al tema del hijo de Petro? No, absolutamente ninguno. En el Polo nadie tira línea de nada. Eso es, cada quien es su propio mundo allá. Eso no hay, ahí no hay ningún tipo de línea, ni siquiera hay una línea de la presidencia. En estos días tuvimos una reunión pues bastante productiva
con las bancadas de Consejo y Congreso, bancada Cámara por Bogotá y Consejo de Bogotá en el Palacio Presidencial, en la Casa de Nariño, y es es la primera reunión de ese tipo en todo lo que lleva el gobierno y no asistió el señor presidente. Entonces, digamos que aquí no hay una línea directa con el alto gobierno, no lo hay, ni en el caso de la bancada Pacto, ni del Polo. Yo lamento que no lo haya en el caso de la bancada Pacto, porque es importante esa interlocución. El Consejo de Bogotá, no es porque yo sea concejal de Bogotá, sino porque es una realidad. El Consejo de Bogotá es importante. Aunque es un consejo municipal entregado a Claudia y todo lo demás de lo que hemos hablado, pues ahí hay una representación política significativa, hay unos intereses muy grandes que no solamente afectan a Bogotá, sino al país. Lo que pasa en la capital termina por tener repercusiones en otros lugares. Y los líderes políticos, Vargas, Uribe, Gaviria, en fin, están bastante más pendientes de su bancada de lo que puede estarlo en este caso el señor presidente. No hay una línea directa. Y pues bueno, eso creo que es un punto débil porque podría ser más fáciles las cosas, saber pues cuál es el rumbo un poco por el que va el proyecto del pacto en general y no pues que cada quien haga lo que quiera. Preocupa eso que dice Carlos, porque el tema de la comunicación siempre tiene que ser un punto fuerte, además que es el punto inicial de la estrategia, de la imagen, de lo que se quiere vender como gobierno de izquierda. Ya quedándonos menos de 2 minutos para terminar, concejal Carlos Carrillo pregunta, ¿cuál va a ser el futuro suyo para estas elecciones que se nos vienen ahorita regionales en octubre? Pues bueno, a ver, ¿qué les digo yo? Bueno, yo tomé la decisión de tener una vida pública, de tener una carrera política. Eso es una decisión de la cual no me arrepiento en lo absoluto. O sea, yo creo que hay cosas por hacer. Creo que tengo las ganas, la energía para hacerlo y yo voy a seguir haciendo política, ¿no? Que a veces uno se canse y esté hastiado de este mundo tan ingrato de la política, pues digamos que se paga un precio personal bastante alto. Yo no voy a dejar esto. Ahora, si bueno, digamos que el año electoral apenas comienza, las campañas ya están andando y yo estoy trabajando todo lo que puedo por porque el pacto histórico gane la alcaldía de Bogotá. Es indispensable que nosotros como proyecto político ganemos la mayor cantidad posible de alcaldías y gobernaciones en el país. Y en el caso específico de Bogotá, perder Bogotá, que Bogotá vuelva a manos del uribismo, sería algo muy grave. O que continúe en manos de gobiernos gremiales como es el de Claudia López, que puede que Claudia López no sea uribista, pero sí es un gobierno abiertamente gremial, es un gobierno pues, que quiere entregarle a lo privado, a los grandes cacaos del país, pues todo lo que le pueda entregar, todo lo que le pueda feriar. Es muy importante que la izquierda gane en Bogotá. No es fácil, y yo creo que eso se hace, para empezar, a través de una propuesta programática muy seria, que es en la que estoy trabajando. Ya veremos cómo se dan las candidaturas. Está temprano todavía. Hay algunas candidaturas que no van a salir hasta bien entrado el año, como Galán si decide lanzarse, Peñalosa si decide lanzarse. Esas candidaturas van a salir muy tarde. Y las que se conocen, pues aún no tienen mayor momentum. Habrá que ver, por ejemplo, la de Peñalosa en empaque pequeño, el señor Oviedo, que es claramente el candidato del uribismo, ¿no? El gallo tapado del uribismo. A ver si pega o no pega.
Y pues bueno, el pacto tendrá que definir un candidato, ojalá podamos definir un candidato único, ojalá lo pudiéramos hacer de la manera más fraterna, de la manera más sensata, ojalá pudiéramos. También existe la posibilidad de que haya consultas, yo eso lo veo un poco más lejano, pero bueno, ya veremos en qué escenario me toca participar a mí, pero lo que sí les puedo asegurar es que desde la trinchera que sea, yo voy a estar. Si debo ser la locomotora que esté al frente de un proyecto, lo estaré. Y si debo ser el último vagón, pues también lo voy a estar. Hay que tener en cuenta algo y es que para Bogotá se va a estrenar la figura de la segunda vuelta electoral, entonces la escogencia de quién sea ese candidato único ideal en el mundo hipotético de lo que se busca, pues que sea la mejor opción posible. Quiero agradecerle a Iván Dacho el favor de habernos traído aquí al concejal Carlos Carrillo. El compromiso era de 1 hora, así que lo estamos cumpliendo. Concejal Carlos Carrillo, muchísimas gracias por estar aquí en este espacio del Cuadrante Alfa. Ya sabe que los micrófonos están abiertos para seguir tratando muchos más temas y espero poderlo tener en futuras ocasiones. Cuando quieran, con muchísimo gusto, muy, muy contento de estar en este espacio. Que pasen buena noche. Bueno, Iván Dacho, muchísimas gracias y nos estaremos escuchando entonces el próximo miércoles. Iván Dacho, hasta luego pues. Gracias, hasta luego.